Buenos días. Bueno, pues no suelo releer mucho ni escuchar mucho lo que hablo porque estoy comprometido con la velocidad, con intentar pasar mi obra a este medio que estoy utilizando ahora y además tengo que vivir y tengo que hacer otras cosas. Pero como el tema es de tanta gravedad, lo que estoy hablando sobre los jueces, creo que debo de daros alguna explicación. Me siento absolutamente avergonzado de que a estas alturas del desarrollo intelectual de la humanidad alguien pueda decir sobre la justicia en el mundo las cosas que yo estoy diciendo. Me siento avergonzado. Y puede que esté equivocado y que mis apreciaciones sean exageradas y lo que tú quieras, pero hay alguien, una persona que no tiene ningún rencor contra nadie, que únicamente piensa sobre los órdenes sociales, sobre la vida, sobre las cosas, ¿no? Lo que os voy contando en este libro, pueda pensar lo que yo estoy pensando y declarando sobre los jueces. Porque además, la- lo que me hace sangrar el corazón es que de toda la gente que se dedica a la cosa pública, los mejor preparados de todos son justamente los jueces. Los mejor preparados con diferencia. No son arribistas, no son gente que llega estoy haciendo mitines por la calle, no llegan los alucinados, los locos. En fin, se volverán locos en el ejercicio de la profesión, que es muy normal, pero desde luego no llegan los locos. Es el estamento de los tres poderes fundamentales del Estado mejor preparados con diferencia. No se admiten diletantes, no se admiten a gente que no pase unas oposiciones y unos estudios realmente muy severos. ¿Cuál es la obligación de la gente que desde el punto de vista de la formación están en primera línea? Primero y antes que se dedican a esto, al altar sacrosanto de la justicia. Lo primero, su primera obligación es la ejemplaridad. Su primera obligación, por encima absolutamente de todas, es la pedagogía social. Hacer el lenguaje cercano al ciudadano. Decir por qué se toman las decisiones que se toman cuando no tienen ningún sentido común. No alejar al ciudadano de esa selva que son los procedimientos judiciales, sino acercarlos por su ejemplaridad, por su cercanía. ¿Alguien lo está haciendo en el mundo? ¿De verdad? ¿Alguien lo está haciendo en el mundo? Si esta es la gente mejor preparada que tiene la humanidad en el sentido de un servicio en el Estado. ¿Cómo puede ser que veamos lo que vemos en el mundo de la justicia? Tantos acomodaticios, los que esto hacen cualquier barbaridad por hacer una carrera, tantas miserias, tantos sobornos, tantos dineros que entran en los juzgados, tanto, 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 tanto. ¿Cómo puede ser? Si la gente mejor preparada, estos son los frutos que nos pueden dar, joder, qué porvenir más malo tiene la humanidad, qué porvenir tan malo tenemos. En fin, si pensáis que exagero con lo que estoy diciendo, pues bueno, cargármelo a mi cuenta, esto, pero yo, sinceramente, con mucho sentido común y con mucho amor y con mucha preocupación y con mucho dolor, esta es la reflexión que tengo sobre cómo está funcionando la justicia. Y continúo con lo que estaba diciendo. Y la otra es la responsabilidad civil y penal de los jueces. No puede ser que quienes toman decisiones de vida y de muerte que pueden destrozar vidas y patrimonio no sean responsables de sus actos. Esto no sucede en ninguna otra profesión del mundo, ya que en todas se paga duramente y al contado los errores profesionales, precisamente exigidos y penados por unos jueces que a su vez son irresponsables de lo suyo. Tiene cojones. Es decir, tú llevas al médico ante un juzgado y el juez decide cuál es su responsabilidad y si se va a la cárcel, si pierde la carrera, si la indemnización. El mismo juez que él es responsable de los suyos. Joder. Y los jueces también tendrían que pagar, tienen que pagar sus errores. Todos los médicos, por ejemplo, los médicos que deciden sobre la vida y la muerte y pagan y muy duramente sus errores. ¿Por qué los jueces no? Y los políticos.
Todo el que está al frente de una institución y que haya dispuesto recursos públicos y que haya intentado gobernar y que su gestión sea nefasta lo tiene que pagar. Y no sirve la argumentación de la posible corrección de los errores en los sucesivos recursos en los tribunales superiores, cuando las consecuencias de las sentencias son inmediatas y los recursos se arrastran durante años incontables, muchas veces hasta la muerte del actor o su prescripción intencionada o no. En la práctica judicial es muy difícil encontrar correcciones de lo dictaminado en primera instancia. Lo normal es el reforzamiento de lo dictaminado, sea por pereza mental o social o por el inmenso banco de favores cruzados o por pura defensa corporativa, incluso instintiva, de manera que en lugar de corregir injusticias, lo normal es que éstas se consoliden. En los sistemas con gran pugna y competencia por la elección de magistrados, mediante votos, este concepto está algo más reducido, no mucho. Nadie quiere tener enemigos entre los de su clase. Existen decisiones judiciales, muchas, que no tienen reparación posible, ya que no existe un tribunal de apelación donde se pueda recurrir. Por ejemplo, la madre que pide protección para ella y para sus hijos en la separación matrimonial por amenazas creíbles de su marido y la justicia se la niega por considerar el nivel de amenaza bajo en contra de la opinión de la mujer que conoce mejor que nadie la capacidad de violencia de su marido, que por venganza termina matando a los niños y a la mujer. ¿Sería justificable o excesivo acusar al juez de complicidad con el asesinato? El que no ha puesto los medios en la defensa de unas vidas humanas y se ha solicitado este amparo es cómplice de asesinato. Pensarlo. Suceden actos de parecida gravedad con pederastas, violadores, ladrones violentos, asesinos, etc., beneficiarios de permisos carcelarios o excarcelaciones que aprovechan para volver a delinquir. ¿Nadie es responsable? Terrible selva la justicia. Si un arquitecto paga con la cárcel la caída de un edificio por su mal diseño, con muertes en el desastre, ¿cuál es el motivo por el que un juez no debe entrar en prisión por una mala decisión con resultados de muertes? ¿Cuál es el motivo? Lo que sí parece evidente es que el judicial debe ser un poder autónomo, independiente, con su propia financiación, sometido solo a su propia jurisdicción para orden interno y a tribunales independientes de este orden para dirimir conflictos de competencia con los otros poderes del Estado y especialmente cuando sea preciso juzgar delitos cometidos por sus miembros que necesariamente serán instruidos y juzgados fuera del poder judicial y con el máximo rigor para evitar corporativismos que puedan suponer o puedan parecer impunidad. Un observatorio con capacidad para actuar en la vigilancia permanente del sistema jurídico, con la misma exhaustiva preparación y vigilancia los controladores y los controlados. No es lo mismo la independencia judicial que la irresponsabilidad judicial. No es lo mismo la independencia judicial que la irresponsabilidad judicial. Desde luego que no es lo mismo. Todo control sobre tan importante función social siempre será poco. Por tanto, es muy importante primar el interno, la denuncia externa ciudadana y de los medios de comunicación, y sistemas de elección para la promoción interna y sistemas de elección entre los miembros de la carrera por el total de la sociedad para las funciones especialmente relevantes, donde pueda presentarse cualquiera de los componentes del cuerpo a cualquier puesto. Con las limitaciones propias de tan exigente preparación que se precisa para los componentes del Poder Judicial, aunque muchos opinan que se prima la memoria más que el criterio y la moralidad, la formación ética, cuando la protección de la moral social debería ser el primer objetivo y debe ser, por tanto, su principal formación. Comillas, el espíritu de la ley, la principal formación, el espíritu de la ley, no maquinitas que repiten sentencias. Ya que lo legal muchas veces ni es justo, ni es honesto, ni es moral. Lo legal muchas veces, con distintas interpretaciones, no es ni justo, ni es honesto, ni es moral. Preciso es que las elecciones democráticas sobre propuestas y programas en amplios sectores permitan ventilar al máximo el funcionamiento de este poder tan oscuro, peligroso y tenebroso casi siempre. Sobre todo sobre el que descansa el orden social y que tan horrorosamente mal funciona. Si resulta ser cierto que la calidad democrática de una sociedad es directamente proporcional a su calidad del sistema judicial, difícilmente se podrá entender que hay una sola democracia en el mundo actual donde cualquier tema pueda arrastrarse y alargarse por los juzgados durante años y años, incluso hasta la prescripción, sea o no intencionada o hasta la muerte del litigante. Casi siempre lo es y su impunidad es absoluta.
La responsabilidad civil y penal de los delitos impunes por prescripción deberían ser exigidos y pagados por los jueces que hayan permitido con su negligencia que tal supuesto se haya podido producir. Deberían ser pagados por los jueces que han dado lugar a que esta negligencia pudiera cometerse. Mientras seguimos discurriendo sobre la realidad social que estamos viviendo, la locura que estamos viviendo, sobre el análisis del contenido real que configuran las instituciones, otra forma de entender el mundo y las relaciones entre los seres humanos, tanto en el interior de cada país como en el mundo como en todo, se está abriendo paso a enorme rapidez y con seguridad va a configurar un entendimiento de la política absolutamente distinto. Como ha venido ocurriendo repetidamente a lo largo de este enloquecedor siglo pasado y el presente, donde los cambios de la realidad percibida han sido la única constante y donde las aplicaciones científicas han dejado una y otra vez obsoletas muchas de las que queríamos firmes realidades humanas, una cosa parecida puede suponer Internet para el cambio profundo del entendimiento de la política y su ejercicio, lo que algunos han venido a llamar como democracia electrónica. Una buena parte de la humanidad, sobre todo en los países más desarrollados y seguramente la parte más significativa de cada sociedad, pertenecen a esta nueva identidad universal que se denomina internautas. Tan variopinta, distinta, multicolor y diferenciada como la composición de cualquier sociedad, aunque algo más culta e informada, tampoco demasiado, tampoco demasiado, porque eso es lo que se ve en Internet. El Internet es el reflejo de la ignorancia supina de las sociedades actuales. Y seguramente con un lazo común tan evidente o más que los que soportan algunas realidades nacionales tradicionales, aunque contemplando el panorama de opiniones vertidas en la red, sobran muchos necios, orantes, indocumentados, ignorantes y aulladores de despropósito. Hay que impedir que los odiadores profesionales, los vomitadores de insultos, groserías, amenazas y acosos puedan hacerlo impunemente, y entre las condenas por estas conductas tiene que contemplarse su desconexión absoluta de las redes sociales, tal como a los violentos recalcitrantes se les impide entrar en los campos de fútbol. Joder, si no sabe comportarse con dignidad dentro de una red social, se les desconectan de por vida y se acaba la historia. Que vayan al rincón de los locos, ¿no?, a gritar sus despropósitos, y el que quiera escucharla que vaya y que se siente en un banquito. Ostracismo social con muy difícil remisión. Pitágoras exigía a sus alumnos 5 años de silencio y atención antes de poder participar plenamente en sus clases. No parece una mala medida para tantos ignorantes compulsivos en las redes sociales. Es imperativo que en las redes sociales cada cual, plenamente identificado, sea responsable de su comportamiento y que recuperemos el respeto por el prójimo, las buenas maneras, la cortesía social que a diario practicamos en nuestra vida, tanto social como profesional. Afirmación esta al día de hoy más que dudosa. Tal vez en muchos foros sería necesario un examen de ingreso para separar el trigo de la paja. La posibilidad de una nación virtual con un peso más que efectivo y específico en el mundo está ahí, al alcance de nuestras manos, y dado que muchos de los problemas de la humanidad son globales, la red podría ser una respuesta global como soporte de una identidad que muchos compartimos en un plano distinto de las realidades nacionales en las que estamos inmersos, no por razones selectivas, por razones de nacimiento o de que estamos viviendo allí. Aunque esta loca y estimulante posibilidad tenga que desplazarse a otro tiempo en el tiempo, no tan lejano como algunos puedan pensar, lo cierto inmediato es que hoy la expresión de la opinión pública, al menos en una parte significativa de la opinión pública y el crecimiento constante, está dispuesta para iniciar un diálogo distinto entre los estados y los ciudadanos. Y entre los ciudadanos entre sí a nivel mundial, si se crean las condiciones y los cauces precisos, una nueva concepción del hecho político marcado por la inmediatez de la participación ciudadana en la consulta y decisión mayoritaria de los temas en propuesta, en consulta o en debate, tanto a nivel nacional como mundial. Por primera vez en la historia de la humanidad se empieza a disponer de un medio que hará innecesaria la adivinación del sentir y del pensar, eso que dicen, ¿no? Adivinación del sentir y del pensar popular por parte de los líderes políticos, o esa estúpida asunción de tantos que dicen hablar en nombre de sus pueblos, o de Dios, o de la verdad, o de tantos otros empeñados en hacer ingeniería social sin estimación de sus costos sociales, y que hará innecesaria la frustración de la sociedad al comprobar que los líderes sociales se empeñan en seguir líneas de actuación no compartidas por las mayorías sociales y distintas a sus promesas electorales, actitudes corregibles solo en las nuevas consultas electorales, cuando ya el desafuero está perpetrado. Tú puedes decir todo lo que tú quieras en la campaña electoral, prometes, dices, vas a hacer, no voy a hacer.
y luego haces absolutamente todo lo contrario y no se puede corregir tus mentiras hasta que pasen 4 años. La puerta a un nuevo universo conceptual del hecho político y de la expresión política se está construyendo a velocidades vertiginosas y lo previsible es que en poco tiempo cambiará en partes cada vez más importantes el entendimiento de la política en todo el mundo y el entendimiento del mundo completo como una unidad política. Hoy todos los políticos testan a diario las opiniones mayoritarias de las redes sociales para adecuarlas o parecer que lo hacen en lo posible a su presencia pública diaria y en el futuro esa tendencia irá más, al menos como disfraz, a intentar como siempre remar a favor de la corriente. Muchos políticos carecen de opinión en casi todos los temas, toman su opinión del vocerío de las redes sociales, o del vocerío de los periódicos, o de las televisiones. Y lo peligroso es la composición de ese vocerío que las más de las veces asustan o escandalizan en lugar de ayudar a construir. Esto es así y debemos ir pensando en ir delante de la procesión conceptualizando unas realidades de criterios sólidos o nos veremos obligados a ir tras la procesión dirigida por los despropósitos o configuramos la realidad o nos la configurarán de modos que tal vez no sean los adecuados. En este capítulo, en este momento histórico, se necesita pensar en una declaración universal de las obligaciones humanas para sustentar un suelo común educacional y convivencial del mismo nivel de exigencia que explicite que todos los derechos tienen que tener su contrapartida de obligaciones y para generar entendimiento y comprender y asumir la Declaración Universal de los Derechos Humanos que debe de suponer para todos los seres humanos el suelo mínimo conceptual a partir del cual podemos ir desarrollando los escenarios de justicia relacional que tal vez algún día permita a todos los seres humanos vivir de acuerdo a nuestra dignidad y condición. No tiene legitimidad de origen ni legitimidad en el ejercicio ningún Estado que no tenga recogido en su ordenamiento político y jurídico la totalidad de estos derechos y la garantía de su ejercicio por parte de sus ciudadanos, observancias que deben exigirse como condición previa al reconocimiento internacional como Estado. El mundo debe de entender que ya es prioritario que la declaración pase a ser un ideario moral, una propuesta moral, a tener un valor jurídico exigible a cualquier Estado, ya que mientras esta asunción obligatoria no se produzca, propiciamos y amparamos la degradación humana y el abuso de muchos gobiernos con su ciudadanía. Tal vez podríamos pensar un nuevo orden mundial que propiciara la asunción universal de estos derechos por la vía rápida, que siempre suele ser la del propio interés, mediante la creación de un foro de estados donde únicamente estén representados aquellos que cumplan con las exigencias de democracia, derecho y observancia de esta declaración, suelo mínimo, moral, universal y civilidad compartida, donde todos los que tenemos que asumir estos valores por el hecho de existencial y relacional humano en la organización de nuestras sociedades, podamos de común ir exigiendo estos niveles de civilidad como condición previa a integrarse en esta asociación de naciones avanzadas en condiciones iguales de comercio, reconocimiento internacional, ayudas al desarrollo, en definitiva, el catálogo completo de las ventajas derivadas del trato privilegiado con las sociedades más desarrolladas. Tenemos el ejemplo de la Comunidad Europea en este sentido y la eficacia, muy mejorable todavía, de exigir estos criterios de civilización avanzada como condición previa para poder formar parte del mejor club de naciones del mundo, por asociación voluntaria. Tiene muchos defectos, por supuesto, la Comunidad Europea y sobre todo nos falta asumir de verdad un concepto de ciudadanía europea y una firmeza y un rigor en los ideales y en la exigencia de responsabilidad que carecemos. No podemos jugar a buenismo, tenemos que jugar al papel que el mundo nos concede, con seriedad y con firmeza. Seguramente, si iniciamos este camino en las sociedades avanzadas, el panorama mundial cambiaría drásticamente en muy poco tiempo, ya que el tema sería formar parte de la civilización humana avanzada o ser arrojados extramuros del concierto de las naciones, y que en definitiva sería la imposición por rey del considerando, donde se dice, comillas, que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado la Carta su fe en los derechos fundamentales y considerados siguientes recogidos en la presente declaración que todas las naciones aceptaron al formar parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y os leo, lo sabréis todos, casi todos, pero me apetece leerlo porque creo que es importante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo haré ya caminando hacia el final de
de este capítulo, del capítulo 8, en la próxima entrada. Un saludo cordial.